Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Son las 8:31 minutos de la mañana. Nosotros tenemos el placer y el honor de presentar durante la jornada de hoy al profesor Javier del Rey Morató, catedrático de Filosofía y Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, escritor, autor de múltiples libros sobre comunicación política, sobre cómo han cambiado los tiempos, entre otras muchas cosas que lo han traído a la República Dominicana. Queremos darle la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes porque me han tratado todos muy bien desde que he llegado. Qué bien. Tendrá usted una agenda interesante. Quiero empezar por mostrarle a la audiencia parte de lo que será su agenda, para además invitar a todos los que estén interesados a que vayan corriendo a la página de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode para inscribirse. Para mañana tiene usted un taller que se llama Los Juegos de los Políticos. Es un taller de comunicación política, periodistas están invitados. Vayan e inscríbanse. Yo no sé si Yanesi tendrá tiempo. Yo voy a hacer un huequito ahí en la agenda. Fede, vamos. Hay que hacerlo porque eso nos va a ayudar mucho. Imperdible. Exactamente. Y después, el miércoles, hay una, también es una conferencia que se llama Campañas Electorales. La vamos a ver en pantalla a continuación. Campañas Electorales y la teoría lúdica de la comunicación política. Interesante esa perspectiva, también por supuesto ofrecido por el profesor del Rey Morató. Háblanos sobre esta panorámica para esta semana, qué vamos a ver en este taller y por qué deberíamos estar allí. Bueno, deberían estar, los que me están escuchando y viendo por la televisión, deberían estar en esos dos episodios, el del martes, el taller, el del miércoles, la conferencia, porque voy a exponer allí una teoría, la teoría lúdica de la comunicación política, que la he expuesto ya en varios países hispanoamericanos y que, no sé si un par de semanas después o tres, la expondré en la Columbia University en Nueva York. Me acompañará el expresidente Fernández, que tuvo la gentileza de invitarme aquí cuando pasó por Madrid. Tuvimos una animada charla, ¿no? Y yo creo que un motivo suficiente para asistir es precisamente la exposición, la explicación, con ejemplos además, de los distintos juegos que ejecutan los políticos en el contexto de la campaña electoral. En realidad, durante todo el año, porque hoy existe lo que se llama la campaña permanente, siempre están en campaña, ¿no? Pero en el periodo propiamente dicho de campaña electoral, pues ejecutan de manera intensiva una serie de juegos que arrancan con la disolución del Congreso, obviamente, pero en términos de juegos arranca con el juego del oráculo, que no lo ejecutan ellos, que está contratado a los sociólogos, que son las encuestas. Y las encuestas, digamos, que sustituyen la incertidumbre por un campo de competencia en el que ellos van a ejecutar otra serie de juegos, como puede ser el juego de la promesa oportuna, el juego de los temas, la inclusión o exclusión de temas, el juego de la creación del adversario, que es importante. Crear al adversario político, o sea, defenestrarlo, supone una inversión lingüística importante. Claro. Y la elección de un léxico capaz de derrotarlo, acorralarlo, dejarlo sin argumentos. Es una estrategia que pasa por ignorar los argumentos y yendo a la cabeza. Los jesuitas decían que ir siempre a la cabeza, ¿no? Es decir, defenestrar al argumentador. El principal contexto de la argumentación en una campaña electoral no es como piensa la gente el argumento, ni los temas, ni el contexto. Bueno, el contexto claro que influye. El principal contexto de la argumentación es el argumentador. Defenestrado el argumentador, no tiene capital político para conseguir la persuasión, para conseguir que aquellos a los que se dirige le voten en las urnas, ¿no? Por ahí va la teoría, por eso le llamé lúdica, ¿no? Porque es una serie de juegos. Vivir en sociedad es participar en una serie de juegos, claro, ¿verdad? Y uno tiene que someterse a unos rituales, sea el bautismo, sea la confirmación, la comunión, para hablar en términos del mundo de la religión, sea el matrimonio, ¿no? Hay que repetir unas fórmulas y decir si quiero, que a veces te arruina la vida, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Aquí cuando arrancó un momento de la campaña dijimos que comiencen los juegos delante, como la película. Sí, sí. Entonces, vivir en sociedad es participar en una serie de juegos y aceptar
las reglas del juego. Don Javier. Hay quien no acepta las reglas del juego, perdón, hay quien no acepta las reglas del juego. El señor Maduro Ese era mi... tiene tanto que ver con la democracia como yo con los marcianos. Aparte de que yo pueda ser un poco marciano también, pero eso es otro tema. No tiene nada que ver. Es decir, la democracia, uno de los juegos de la democracia es que regula algo tan esencial y novedoso en la historia universal, que casi no existe en ninguna sociedad, que es cómo se accede al poder y cómo se abandona, cómo y cuándo. Hay una serie de juegos ahí, ¿no? En la medida en que eso se viola, hablar de democracia es un chiste malo. Claro. Es una broma pesada, ¿verdad? Por ahí van los temas. Sí, precisamente mi pregunta iba en ese sentido porque usted ha desarrollado una teoría sobre la base de teoría de juegos también y si pudiéramos, digamos, validar la teoría en el campo de la experimentación, y para no hablar de España ni hablar de República Dominicana, viéramos, digamos, en Latinoamérica, que también es parte de la esfera de ambos países, del interés, que cómo podemos validar, digamos, con un caso de laboratorio y desplegar las hipótesis de la teoría. Y sin ir más lejos, Venezuela, por ejemplo. Bueno, yo me he dedicado a investigarla y a validarla 30 años, ¿no? La expuse por primera vez en un libro que se llamaba Los Juegos de los Políticos, precisamente, en el año 97, en la editorial Tecnos, que es una prestigiosa editorial científica en ciencias sociales, ¿verdad?, de Madrid. Con lo cual, yo creo que validada está. Validarla cada uno personalmente, yo creo que no tiene más que leer la tabla, yo le llamo la tabla categorial de los juegos, y recordar cualquier campaña electoral, por ejemplo, de República Dominicana. En cada campaña electoral es distinta a todas las demás, pero todas son iguales en el fondo. Iguales en que los mensajes individuales son distintos, pero las categorías a las que pertenece cada una de esas jugadas está previamente establecida, ¿no? El guión. El guión, claro. Las grandes categorías. Hay un autor que se llama Chaim Perelman, que es un poco el Aristóteles del siglo pasado. Tiene un tratado de la retórica, tratado de la argumentación, en el que, bueno, a mí me ha dado las ideas para poder desarrollar esta teoría, ¿no? Validarla, insisto, es fácil. Recordar cualquier campaña electoral y ver si lo que yo digo sobre los juegos es correcto o no. Otra cosa es que, como dice el filósofo William James, una teoría es una versión taquigráfica de la realidad. La teoría no dice toda la realidad, ¿no? Y las teorías son transeúntes. Yo creo que si publicara ahora mi libro, no descarto hacerlo, algunas cosas tendría que modificar, porque me lo ha enseñado la validación que yo mismo hice, y veo que hay algunas que quizás se pueden subsumirse en una sola, y son dos, en fin. No sé si le he contestado. Sí, claro. Profesor, gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría, dentro de lo posible, su opinión sobre el desarrollo de la campaña electoral en los Estados Unidos en esta recta final, especialmente por el impacto del manejo de las circunstancias que han caracterizado la campaña y en el punto en que se encuentra ahora. Si pudiese compartir con nosotros su visión de lo que ha ocurrido y quizás cómo podría prever un desenlace posible de ella. Bien, no me es ajena la campaña, la estoy estudiando. Todo lo que seguí no me sirvió para nada porque un candidato se dio de baja, ¿verdad? Se dio de baja. Ahí hay un problema. El principal contexto de la argumentación es el argumentador. Cuando el argumentador falla, es como si la entidad bancaria se quedara sin respaldo oro para emitir moneda. Biden ya no podía emitir moneda, es decir, no podía colocar mensajes porque no tenía ninguna credibilidad. Había quebrado el argumentador. Urgía un cambio y todos sabíamos que se iba a producir en algún momento, ¿no? Con lo cual, sigo el estudio, pero me resulta complicado hablar de un episodio que está en gerundio y que ahora mismo se está produciendo y que mañana va a tener un debate importante. Creo que es mañana, ¿verdad? Es mañana, sí, correcto. Procuraré estar atento, pero claro, estoy atento a otras urgencias aquí y no voy a poder seguirlo. Pero ha habido un cambio, claro, cualitativo relevante. La edad que achacaba Trump al otro candidato ya no sirve, ya no es útil, porque ahora el que tiene mucha edad es él, ¿verdad? Y enfrente tiene una candidata, para mí, no sé, muy atractiva,
Yo que he observado en muchos países la herencia portuguesa y española que sigue actuando en estas sociedades, soy no un partidario, sino un fanático del mestizaje. Y estoy disfrutando como un enano por las calles por las que me llevan en coche la fundación, escrutando los rostros, ¿no? Y detrás de cada rostro, para llegar a ese rostro, hubo muchas noches lujosas, festivas, alegres, ¿verdad?, en que distintos tipos humanos se han ido mezclando. Y hoy los vemos que detrás de cada rostro hay toda una historia, ¿no? Y me encanta verlo y comprobarlo. Esto, con lo cual me atrae, y creo que a muchos norteamericanos le atraerá mucho Kamala Harris. Pero el problema con el que creo que se encuentran los norteamericanos, y por lo tanto ella también, es que nadie sabe muy bien cuál es el producto. Todos conocen a Trump, ya sabemos lo que es, ¿no? Y yo, por cierto, creo que debe ser fácil desestabilizarlo mañana, por el especial carácter que tiene, ¿no? Yo digo que un candidato tiene que tener disciplina dramática. ¿En qué consiste? Y pondré un ejemplo. No en enfadarse porque está perdido, en fingir un enfado. Cuando finges un enfado, tú no estás atento a tus emociones, sino al auditorio. Cuando te has enfadado, has perdido los papeles, estás atento solo a tus emociones que no le interesan a nadie. El ejemplo, el actual ministro, aunque no se llame así, de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, el español Borrell, Josep Borrell, del Partido Socialista Obrero Español, en su día fue candidato por el PSOE y perdió los papeles en el Congreso de los Diputados, pero perdió totalmente los papeles. Llegó la noche, pidió disculpas y dimitió. No sirve. Con lo cual yo creo que no es difícil, es aventurada mi opinión, no hay que tomarla en serio, pero no es difícil desestabilizar a Trump. Pero mañana sabremos algo más quién es Kamala y si las encuestas hacen así o hacen así en relación con el conocimiento que tiene de ella, con los apoyos que pueda suscitar el comportamiento de mañana, ¿no? Nos quedan pocos minutos para esta conversación tan interesante. Ojalá que podamos tener más tiempo, profesor, para seguir conversando con usted sobre diferentes situaciones que se están presentando a nivel global. Hemos hablado del caso de Venezuela de manera muy por encima, hemos hablado del caso de Estados Unidos, de República Dominicana también podríamos hablar bastante, acabamos de salir de una campaña electoral, pero quiero preguntarle también sobre su perspectiva de cómo la comunicación política se está hilando en este momento en España. Un país al que acudimos permanentemente para buscar información, tenemos un vínculo histórico increíble. Su perspectiva sobre también la identificación de los adversarios, el discurso político que se está usando y que ha cambiado definitivamente en las últimas décadas en España. En España se confirma aquello que yo dije una vez en Bolivia, ¿no? Antes de Obama, se me ocurrió decir que la comunicación política es capaz de todo menos de conseguir que un hombre se convierta en mujer. Bueno, yo creo que está a punto de conseguirlo. Consiguió meter a un negro, entre comillas, no me gusta la palabra negro, para mí no hay negros ni blancos, pero bueno, sí, a un ciudadano que no es un WASP, ¿verdad?, no es blanco del todo, es mestizo, en la Casa Blanca. Si fue capaz de eso, es capaz de cualquier cosa. En España tenemos un gobierno que vende el producto es el gobierno socialista, el producto de Sánchez, como un gobierno progresista. Pero es un gobierno progresista que oculta la realidad. El lenguaje, el léxico lo dice todo, ¿no? El triunfo en la política es el triunfo de un léxico adecuado. Está apoyado por ¿quiénes? La ultraderecha vasca, PNV, Partido Nacionalista Vasco, bueno, también por los antiguos, los herederos de ETA, ¿no? Por la derecha más derecha catalana, derecha burguesa, ¿sí? ¿Dónde está el progresismo? ¿No? ¿Dónde está el progresismo? Claro. Me recuerda la larga etapa de Felipe González. Felipe González siempre hablaba de la izquierda, la izquierda. Nunca gobernó la izquierda en España hasta ahora. Gobernó la palabra izquierda. Gobernó la figura del argumentador exitoso. El mejor actor de la comedia nacional
fue Felipe González, ¿no? Pero ha sido exitoso Sánchez en esa argumentación. Exitoso porque en un país prácticamente ingobernable, y no muy distinto de los países latinoamericanos, ¿no? Sí, estamos hablando de líderes y argumentadores exitosos con países definitivamente con grandísimas dificultades. Con grandísimas dificultades. Con países, no es el caso de España, pero el caso de América Latina, con países de baja institucionalidad. Es decir, los líderes geniales, el Moisés del Caribe o algún otro Moisés, ¿verdad?, venezolano, argentino, surgen en países de baja institucionalidad. ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos? Ha surgido una especie de Maduro, porque Trump negó las elecciones. Trump incitó a la toma del Congreso. Eso es un episodio venezolano, ¿verdad? Pero sigue ahí. La magia de la comunicación política, la magia del argumentador. Trump despierta emociones y esperanzas, ilusiones en mucha gente. A mí me cuesta entenderlo desde Madrid, pero tengo amigos norteamericanos, alguna amiga de la Universidad de Navarra, yo estudié en Navarra, que vota a Trump. A mí me cuesta, pero evidentemente algo significa Trump para los Estados Unidos. Algo significa la metáfora del muro. Vosotros como dominicanos también tenéis un problema de muro. Nosotros también, con Marruecos, Ceuta, Melilla, tal, ¿no? La metáfora del muro actúa de manera decidida, yo creo, en la conciencia de los latinoamericanos. Por eso Kamala Harris también creo que tiene que matizar antiguas decisiones o tomar distancia de Biden, no lo sé. Pues le agradecemos enormemente, profesor, que nos haya acompañado durante esta mañana. Queremos recordarle a la audiencia que el profesor Javier del Rey Morató, quien nos acompañó durante esta jornada, va a estar dictando un taller con énfasis especial en los periodistas para hablar de los juegos de los políticos. Esto será en la Fundación Global Democracia y Desarrollo este martes 10 de septiembre a las 6 de la tarde, ahí en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Para acudir, ahí está el correo, lo pueden buscar también en las redes sociales de Funglode, m.gallardo@funglode.org, en la página web de Funglode está todo. Y el próximo miércoles tendrá una conferencia a la que también esperamos asistir a las 7 de la noche en el mismo lugar, que se llama Campañas Electorales y la Teoría Lúdica de la Comunicación Política. Profesor, muchísimas gracias por estar aquí. Ahí os espero a todos. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Muchas gracias.